Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Jesucristo. Para este sábado he querido compartirles, como cada mes de diciembre, un poco de la Escritura para afrontar una de las fiestas que la cristiandad a nivel mundial ha hecho como suya. Me refiero a la fiesta de la Navidad. El objetivo de plantear este estudio, de comentarlo, de presentarlo, bajo ninguna circunstancia es polemizar, sino más bien cumplir con uno de los grandes deberes que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros como hijos de Dios, tenemos frente a la sociedad, a toda la sociedad, pero principalmente en medio de nuestras congregaciones. El objetivo entonces de exponer respecto a este tema, la Navidad, una fiesta pagana, digámoslo derechamente, adoptada por la cristiandad para celebrar algo que Dios no ha ordenado. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos que hacer frente a estas enseñanzas, desenmascararlas, descubrirlas a través de la Escritura si es que no lo sabemos, y contrastarla con las instrucciones de Dios, que definitivamente eso es, aquello es lo que nosotros tenemos que adoptar como una verdadera costumbre, como un uso en nuestra vida cotidiana. La costumbre del cristiano debe ser revisar a la luz de las Escrituras, de la Biblia, cada una de sus prácticas. Cada decisión que nosotros tomemos debiera ser contrastada a la luz de las Escrituras. Eso, en definitiva, queridos, es caminar con Dios, es oír el consejo. Dios no necesita que nosotros cambiemos sus conceptos. Dios es eterno, es perfecto y sus instrucciones tienen propósitos claramente definidos a través de lo largo y ancho de la Escritura. Entonces es importante que nosotros nos acostumbremos a entender aquello. Y vamos a partir inmediatamente con una frase a propósito de aquello que se celebró hace poco también aquí en nuestro país, los 500 años de la Reforma, con una frase de uno de los padres de la Reforma, Juan Calvino. Dice lo siguiente: es fe entender nada y meramente someter tus convicciones implícitamente a la Iglesia. Está queriendo es preguntarnos Juan Calvino, padre de la Reforma, y hacernos meditar, reflexionar respecto de que ¿qué es la fe? Es realmente aceptar todas, todas las directrices que entrega una congregación, aun cuando usted no entiende nada de aquello. ¿Eso es fe? Veamos qué dice Hebreos 11, versículo 1. Dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Lo que dice Hebreos es que la fe es la convicción, la seguridad, la certeza que nosotros tenemos respecto de aquellas cosas que esperamos, que deseamos para nosotros. Es la demostración, dice, de las cosas que no se ven. O sea, lo que nosotros esperamos que no hemos visto, se cumple. Aquello es fe. Pero esa fe, queridos, no es una fe ciega. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú, le dice al Israel, desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una cita fuerte, potente, que nosotros muchas veces escuchamos, pero que no entendemos la amplitud de esta sentencia. El pueblo de Israel antiguamente fue cortado porque le faltó sabiduría, le faltó conocimiento, conocimiento que ha sido entregado por Dios a través de toda la Escritura. Porque tú, dice, desechaste la sabiduría, se fijan, no es algo que no estaba, es algo que estaba allí a través de su palabra, es algo que permanece allí también hoy para nosotros, la sabiduría de Dios. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Nosotros, queridos, estamos llamados a ser sacerdotes del Altísimo. Un reino de sacerdotes
y gente santa. Así lo dice el apóstol Pedro. Pero como nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, Dios hace una promesa. Yo también me olvidaré de tus hijos. No sé ustedes, pero yo, queridos, una de las metas personales como cristiano al servir a Cristo, al observar la Escritura y a tratar de vivir conforme a ellas, es precisamente que Dios no se olvide de mis hijos. Porque yo he comprobado que bajo el alero de Dios yo vivo seguro, vivo confiado, vivo rodeado de su protección. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo necesito más bien, proviene de Dios. Sin Él yo no soy nada. Por lo tanto, yo lo que quiero es asegurar que mis hijos aprendan estos conceptos, los vean reflejados en sus padres, para que algún día también puedan imitarlos. Así como nosotros hoy tratamos de imitar a Cristo, también tenemos que lograr que nuestros hijos puedan mirar a Cristo también a través de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, porque el conocimiento, la sabiduría de Dios está allí, está en la Escritura. Y el peligro que corremos al no oír, al no hacer caso, al no obedecer a la sabiduría de Dios, es ese, que Dios también se olvide de nuestros hijos y de que nosotros perdamos nuestro llamado a esa generación, a ese reino de sacerdotes y gente santa. Miren lo que dice Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oros de sobre ellas para tomarlo para ti. Porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no meterás abominación en tu casa, porque no seas anatema como ello. Del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Muchas veces, muchas personas que defienden la Navidad argumentan que estos versículos bíblicos que yo voy a leer están sacados fuera de contexto, de que están tratando de entregar una directriz en otro sentido. Bueno, la verdad, queridos, es que estos versos bíblicos, si bien es cierto, no están hablando de la Navidad, están hablando de una práctica normal en el mundo antiguo. Y están previniendo al pueblo de Dios, al Israel antiguo, precisamente para que no cayeran en la trampa de Satanás de verse envuelto en este tipo de prácticas comunes en el mundo antiguo. Y esta práctica tan común era la idolatría. Israel es uno de los primeros pueblos monoteístas. Es una de las primeras naciones que conoció a un solo Dios, que es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Y una de las prohibiciones, uno de los pecados abominables para este nuestro Dios, era la idolatría. Es la idolatría. Por lo tanto, si bien es cierto, está atacando Dios a través de sus instrucciones un tema puntual de la nación de Israel, este tema, este versículo, estas citas bíblicas que voy a traer a colación, son muy aplicables a las prácticas que las iglesias contemporáneas hoy están teniendo. Porque están teniendo prácticas que están íntimamente ligadas a la idolatría, como vamos a ver más adelante. Hasta donde alcancemos este sábado, y el próximo sábado vamos a continuar también con un estudio de la Navidad, desenmascarando esta fiesta, mostrándoles cómo esta fiesta de la Navidad es una fiesta pagana de principio a fin, y cómo la Escritura nos enseña a lo largo y ancho de toda la palabra que no es importante el sentido que nosotros le demos a las cosas, sino es realmente importante el sentido que Dios ha establecido para todas las cosas. Eso es lo importante, y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Deuteronomio 12:28 dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando. Se está refiriendo a las instrucciones que le ha entregado al pueblo de Israel. Lo que en Israel se conocía como Torá, se conoce como Torá, que traducido, queridos, es instrucciones. No son leyes, son instrucciones de Dios para su pueblo, instrucciones que tienen un propósito. Quieren traernos a la protección, a la seguridad, a la paz que solo Dios puede dar a sus hijos.
Guarda pues y escucha todas estas palabras que yo te mando, dice Deuteronomio 12:28, porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Ese es mi deseo. Lo que me mueve a escudriñar las Escrituras, a obedecerla y a retransmitírselas a ustedes es eso, que le vaya bien a mis hijos, que me vaya bien a mí, a mis hijos también y a los suyos después de ellos. Cuando hicieres lo bueno, eso va a suceder cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová tu Dios. No a los ojos de los hombres, no a los ojos de los líderes de las congregaciones, sino lo recto y lo bueno a los ojos de Jehová nuestro Dios. Cuando hubiere devastado delante de ti, Jehová tu Dios, las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares y habitares en su tierra, guárdate, dice, que no tropieces en pos de ellas después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Esa era la práctica común, normal, en el mundo antiguo, alrededor del Israel de Dios. Esa sigue siendo, queridos, la práctica común, normal, alrededor de la cristiandad el día de hoy. Hay cientos de prácticas que Dios no ha instaurado, que Dios no ha ordenado, que no tienen ningún propósito bíblico, escritural, por lo tanto, no tienen ningún propósito de bendecir a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesucristo, al pueblo de Dios. Es importante que entendamos estos conceptos, es sumamente importante, porque de todas partes hoy les van a decir esas frases, esas citas están sacadas de contexto. No, queridos, las prácticas son las mismas. Están dirigidas al pueblo de Israel, antiguo, sí. Están hablando de una costumbre y una práctica común en el mundo antiguo, sí, pero traiga esas prácticas a la actualidad y usted se va a dar cuenta que son muy, muy similares. Por lo tanto, queridos, aquí es donde nosotros tenemos que entender que las instrucciones de Dios son perfectas, son eternas y tienen un propósito. Jeremías 10:1 dice, oíd la palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes. Es una instrucción clara, precisa y concisa. No aprendan las costumbres de las gentes. Nada más. Para entenderlo, para entender esa frase, no necesitamos teología, no necesitamos hermenéutica, no necesitamos ninguna capacitación especial. Es clara, precisa y concisa la instrucción de nuestro Dios. No aprendáis el camino de las gentes. No aprendan las prácticas de las naciones alrededor de ustedes. Vamos a venir al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, versículo 1 en adelante, dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Nosotros que conocimos a Jesucristo, que hemos llegado al conocimiento, hemos entendido cuál es el objeto de su sacrificio, entendemos también que Él fue sin pecado. Y Pedro, el apóstol Pedro, está llamándonos a que nosotros tengamos el mismo pensamiento en nosotros, en nuestra carne, dejar de pecar, para que ya el tiempo que queda en carne, estoy leyendo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2 ahora, el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. El llamado, queridos, de Jesucristo a la iglesia, a su iglesia, a cada uno de ustedes que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, es este, que usted deje de pecar, que ya no viva más conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar, sigue Pedro, que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Ya vivimos
conforme a la voluntad de los hombres, a los deseos de la carne. Cuando conversábamos, dice, en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, abominables idolatrías. Todas aquellas prácticas que teníamos antes de Jesucristo eran abominables, idolatrías. Esos eran nuestros dioses, en lo cual les parece cosa extraña a ellos, a los del mundo. Hoy les parece cosa extraña, continúa el apóstol Pedro, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Cuando nosotros corremos a las mismas prácticas que el mundo tiene, nos estamos ultrajando a nosotros mismos. Estamos violando el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo de Dios, teniendo las mismas costumbres que las naciones de en derredor nuestro tienen y que Dios viene prohibiendo desde el principio de la formación de su pueblo escogido. Los cuales, versículo 5, continúo con 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar los vivos y los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres y vivan en espíritu según Dios. Para eso se nos vino a predicar el Evangelio Santo, para que nosotros aprendamos a vivir de una manera distinta, no como las costumbres de las naciones, no adoptando las costumbres de las naciones que nos rodean, no como otros servían a sus dioses. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo santo, un reino de sacerdotes, de gente santa, un pueblo especial. Pero eso se consigue, queridos, cuando nosotros escuchamos atentamente las instrucciones de nuestro Dios y las ponemos en práctica. Miren, este es el gran problema en la actualidad. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes es el mismo problema que tenía el Israel antiguo. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Esta es una crítica dolorosa, triste, de la Escritura, de Dios, hacia los líderes de cada una de las congregaciones que hoy dicen seguir a Dios y servir a Jesucristo. No sigan violando la ley de Dios. No sigan confundiendo entre lo santo y lo profano. Ese es el deber de los pastores, de los líderes dentro de las congregaciones. Enseñar a distinguir al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a aquellos que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. El deber de esos sacerdotes, pastores, líderes de las congregaciones es enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano, tal como lo dice Ezequiel 44, versículo 23. A lo largo, queridos, de la historia bíblica podemos ver a hombres haciendo cosas profundamente convencidos de que eran cosas agradables a los ojos de Dios. Pero que estuvieran profundamente convencidos no logró que esas cosas fueran agradables a Dios, pues estaban profundamente convencidos, pero también estaban profundamente equivocados. Algunos ejemplos. Caín, en Génesis capítulo 4, viene delante de Dios trayendo un presente en vegetales, algo que a Dios no le agradó. No vamos a entrar mucho en detalle porque, si bien es cierto, Génesis capítulo 4 no da muchas aclaraciones respecto a lo que sucedió realmente, si estudiamos con calma ese tema, podemos entender también que si Abel trajo un cordero en sacrificio y ese fue presente agradable a Dios, quiere decir, queridos, que desde el principio han habido instrucciones claras de lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Por eso Caín trae una ofrenda que no es agradable delante de los ojos de Dios. Él puede haber estado profundamente convencido de que era lo mejor que le podía ofrecer a Dios, pero no era lo que Dios había instruido. Primera de Reyes 12:25, allí vemos a Jeroboam, rey de Israel,
cuando ya estaba dividido Israel entre Israel y la tribu de Judá, dos reinos, y dice que este Jeroboam reedificó Siquem en el monte de Efraín, Primera de Reyes 12:25, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo, miren lo que dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tomarán a Roboam, rey de Judá. Tenía miedo de ser destituido de su cargo. Y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén, es decir, ya estáis cansados de venir a adorar a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Así que él toma una decisión. Y planta 2 becerros. Uno en Betel y el otro en Dan, dice. E hizo también casas de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Queridos, estas son prácticas que, si nosotros analizamos espiritualmente, son prácticas que también se están llevando hoy. Estamos adorando de maneras no bíblicas. Estamos instalando sacerdotes no elegidos por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nos estamos encargando de preparar sacerdotes. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar, a conversar, a consultar con Dios si aquellos sacerdotes están puestos allí por la voluntad de nuestro Dios o por la voluntad de los hombres, como hizo Jeroboam? Primera de Reyes 12:25 en adelante. Esto, dice, fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno hasta Dan, es decir, iba a adorar donde no correspondía. Hizo también, casa de alto, hizo sacerdotes, ¿cierto? Dijimos. Entonces, dice, instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre altar. ¿Qué hizo este Jeroboam? Había una fiesta santa que está descrita en la Escritura y que nosotros debiésemos practicar, porque es una fiesta santa, perpetua, que es para siempre, que debemos celebrar. Y es más, cuando Cristo vuelva y cuando Él reine para siempre, esta fiesta santa que se llama de tabernáculos, de las cabañas, nosotros también la vamos a tener que celebrar junto a Él. Entonces, son fiestas perpetuas, pero esas ya no se conocen, esas ya no se enseñan, ya no interesan al pueblo de Dios. A sus sacerdotes no les interesa enseñarlas ni practicarlas, no les interesa escuchar la instrucción de Dios, sino lo que sale de su propio corazón, tal como Jeroboam. Dice que instauró esa celebración en el mes octavo. La real celebración era en el mes séptimo, a los 15 del mes. Así hizo, dice, en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 del mes octavo, escuche bien, en el mes que él había inventado de su corazón. Es importante destacar y resaltar que la adoración se realizaba en un mes que él había inventado en su corazón. ¿Se fija cómo no es importante la intención que yo le dé a la adoración? Porque yo no soy el que está siendo adorado. Es Dios al que le estamos llevando nuestra adoración. Y Él ha establecido la forma en que desea que le adoremos. Pero eso ya no nos interesa. Otro ejemplo de hombres que estaban profundamente convencidos de que lo que hacían era agradable a Dios. Hechos 8:1. Saulo, el apóstol Pablo, consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día, dice, se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Miren lo que hacía Saulo, Pablo,
El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, antes de entender la voluntad de Dios, él profundamente convencido de que hacía lo correcto y lo agradable delante de la presencia de Dios, perseguía a la iglesia primitiva. En Hechos 9 dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó letras, instrucciones para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, de la iglesia primitiva, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Allí es cuando se encuentra con Jesucristo, le cambia todo el panorama, le diseña un propósito previamente ya ideado por Dios, por Jesucristo para Pablo, y cambia toda la visión de lo que para él en ese minuto era lo correcto. Hombres profundamente convencidos de que hacían lo correcto delante de los ojos de Dios, pero profundamente equivocados. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Tiene todo que ver. Hoy día la iglesia contemporánea está profundamente convencido de que la celebración de la Navidad está celebrando el nacimiento de Jesucristo, está exaltando el nombre de nuestro Dios. Está profundamente convencido, pero está profundamente equivocado si lo analizamos a la luz de las Escrituras. Eso es lo que estamos haciendo. Juan 10, versículo 1 en adelante, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Este es Jesucristo. Jesucristo está hablando de que, y dice claramente, el que no entra por la puerta, es decir, por donde está diseñado que entre, y se encarama por otra parte, el tal es ladrón y es robador. Y la Navidad, querido, está tratando de acercarse a Dios por una parte distinta a la diseñada por Dios. No está entrando por la puerta, no está entrando en el diseño divino. Mas el que entra, dice Juan 10, 2, continúa Jesucristo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Nosotros, ¿qué voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de Dios o estamos escuchando las voces de aquellos que se encaraman al corral por partes que no son la entrada, por partes que no son el diseño divino? Jesucristo insiste en Juan 10, versículo 7, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, haciendo una analogía a Satanás, el ladrón, él es el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esos son los objetivos que tiene Satanás. Robar, matar y destruir. Nosotros sabemos a través de la Escritura que esos son los objetivos de Satanás y que lo hace muy bien mintiendo, separándonos de la verdad. Lo viene haciendo desde el principio, desde la fundación del mundo, desde que Adán y Eva estaban en el Edén. Génesis 3 en adelante dice: la serpiente era astuta, este es Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a Satanás: del fruto de los árboles del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Tenía clara la instrucción que Dios le había dado. Eva tenía clara la instrucción que Dios le había dado. ¿Pero qué dijo Satanás? No moriréis. ¿Se fijan? ¿Cómo vino a mentir? ¿Cómo vino a confundir la instrucción de Dios? A mezclar verdad con mentira. Porque efectivamente, cuando Eva comió del fruto prohibido, no murió inmediatamente, pero finalmente murió. Entonces, ¿quién mentía? ¿Dios o Satanás? El propósito de Satanás es robar, matar y destruir a través de una de las armas más efectivas, la mentira, el engaño. Bueno, vamos a entrar en lo que es la Navidad. Vamos a ir al origen.
Eh, Génesis 10 habla de las generaciones de Noé. Dentro de los hijos de Noé estaba Sem, Cam y Jafet. A estos hijos les nacieron después del diluvio. Aparece una genealogía aquí, pero dentro de esa genealogía, dentro de los bisnietos de Noé, en el versículo 6, dice que los hijos de Cam fueron Cush, Misraim, y Put y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Ávila, y Sabta, y Rama, y Sabteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cush engendró a Nimrod. En ese nos vamos a concentrar. Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Nimrod, descendiente de Noé. Este, dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Eresh, y Acad, y Calné, en la tierra de Sinar. Este Nimrod fue uno de los primeros reyes de la tierra. En la tierra de Sinar, en Babel, donde se construyó la torre de Babel. En Génesis 11, versículo 2 en adelante podemos ver: aconteció que como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar. Ese era el territorio donde dominaba Nimrod. En esa época, los hombres habían recibido una instrucción. La instrucción era llenar la tierra. Llenar la tierra. Fructificarse, multiplicarse. Pero este Nimrod se estableció allí, en ese lugar, y comenzó a trabajar en la construcción de una torre. El objetivo es llegar al cielo. Este Nimrod del que estamos hablando se casó con una mujer Semiramis. Nimrod en algún minuto muere. Y Nimrod es la primera persona en ser deidificada, en ser llamada como un dios. Este fue el que se convirtió en el dios Sol, o Baal, más adelante. Baal, Belcebú, Astarot, Istar, Acera, queridos, son todos la misma cosa. Son Nimrod y Semiramis. Y eso ustedes lo pueden investigar rápidamente a través de internet cuando ustedes lo gusten. Lo van a encontrar. Siempre van a poder ligar aquellos nombres finalmente a Nimrod y Semiramis. Si no lo pueden, me dejan un comentario y yo les mando el link para que lo puedan comprobar. Dentro de las prohibiciones de las cosas que Israel hizo mal, está precisamente el adorar a Baal, a este Nimrod, a este primer hombre deidificado. Jueces 2:11 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Primera de Samuel 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Entonces dice: los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. El llamado continuo de Dios a su pueblo es dejar a Astarot y a Baal, Nimrod y Semiramis. Romanos 11:2: no ha desechado Dios a su pueblo, dice el apóstol Pablo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías en la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le contesta Dios a Elías? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Por qué es importante este Nimrod, Semiramis, Baal, Astarot, Acera? Porque aquellos dioses, queridos, están íntimamente ligados a la Navidad. Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la pregunta que nosotros como hijos de Dios debemos hacernos hoy: ¿nosotros somos de los que hemos adorado a Baal, a Astarot, a Acera? ¿Estamos mezclando las costumbres de las naciones a lo santo? ¿Estamos confundiendo lo santo y lo profano?
¿Nuestros sacerdotes están violando la ley de Dios? ¿Nos están enseñando la diferencia entre lo santo y lo profano? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos y contestarlas escrituralmente, no desde lo que mi corazón o mi mente piensa o desea. Eso era antes, cuando nosotros todavía no conocíamos a Jesucristo. Ahí vivíamos de acuerdo a nuestras propias disoluciones, de acuerdo a nuestros propios deseos. Pero ahora nosotros hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Y para que aquello se cumpla en nosotros, para que nosotros no violemos este cuerpo, el templo del Espíritu de Dios, es necesario que conozcamos la historia completa, las instrucciones que Dios ha venido dando a través de lo largo y ancho de toda su palabra. No nos quedemos con el consejo de aquellos que nos dirigen. Contrastemos aquellos consejos con la Escritura. Dios nos ha dado una mente, una inteligencia, y nos ha entregado de su sabiduría para que podamos educarnos, para que podamos entrar, como decía Jesucristo, por la puerta y no por otros lados como el ladrón. La historia de Nimrod, ya muerto, pero no olvidado, se conocía como Baal, título que significa señor o amo. También lo llamaban Cronos. Aquí se empiezan a mezclar las mitologías, los dioses, a través de todas las civilizaciones, pero todas provienen de ahí. También lo pueden buscar a través de internet y van a llegar rápidamente a ese tipo de información. ¿Por qué es importante esto? Porque esto, en definitiva, queridos, estos nombres, estos dioses con minúscula, no como nuestro Dios Jehová de los ejércitos, estos dioses son los causantes, son de donde salen todas las fiestas paganas. Semiramis y Tamuz, por ejemplo, son los padres de Cupido, desde donde sale San Valentín, el Día de los Enamorados. Cuando Semiramis muere, dice la mitología, se va al cielo donde está Baal o Nimrod. Este no lo recibe allí, por lo tanto la envía de vuelta a la tierra en un huevo y cae al Eufrates. Semiramis, cuando sale del huevo, uno de los primeros milagros que hace es convertir un ave en un conejo que pone huevos. De ahí sale la Pascua de Resurrección. ¿Se fijan? Todos estos nombres, todos estos dioses paganos son los que generan estas fiestas paganas. Y así es como empezamos a mezclar lo santo con lo profano. Así es como nos olvidamos de lo que Dios establece, de la puerta de entrada que Dios ha diseñado, y empezamos a entrar por otros lugares. Así es como empezamos a transgredir aquellas prohibiciones que Dios ha hecho desde el principio. ¿Por qué? Para protegernos, para convertirnos en su pueblo santo, para que alcancemos su protección y sus bendiciones, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y a sus hijos después de ellos. Así es como vamos perdiendo la bendición, por falta de conocimiento, como dijimos antes al principio en Oseas. Mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Por eso es importante que estudiemos, queridos. Baal es Mitras en Persia, Osiris, Horus y Ra, en fin, toda la mitología está entrelazada entre sí. El nacimiento de Tamuz, o día del infante para los celtas, es el día de Yule. Aquí nos vamos acercando ya a la Navidad. El día de Yule se celebraba el 21 de diciembre, el solsticio de invierno, y es cuando se celebra el renacimiento del dios Sol. Los símbolos de Yule son, entre otros, muérdago, pino, roble, hierbas de Yule. Las comidas, entre otras, de esta fiesta son las frutas, las nueces, el té de jengibre y en general todo lo que se come tradicionalmente en las fiestas navideñas de la cristiandad. Los rituales de Yule son rituales de paz, de amor, de armonía, de felicidad, de luz. Son rituales mundanales, paganos, que quieren y pretenden alcanzar lo que Dios ofrece, pero con prácticas fuera de la Biblia, con prácticas paganas. Las deidades de Yule son Brigitte, Isis, Demeter, Gaia, Diana, la Gran Madre. Todos estos nombres tienen que ver con Astarot, con Acera, con Semiramis. Está Apolo, Ra, Odín, el niño divino, etc. Todos esos nombres tienen que ver también con Nimrod, con Baal, con Tamuz. ¿Se fijan? Por eso es importante comentar todos estos temas, porque están íntimamente ligados a las prácticas paganas, a las fiestas paganas, y de allí es donde nace la Navidad. Los orígenes datan de mucho antes del nacimiento de Jesucristo.
Los romanos celebraban otra fiesta que se llamaba Saturnalia, también en el solsticio de invierno. Las Saturnalias y el nacimiento del dios Sol, Mitra, se celebraban en un principio el 17 de diciembre, aunque más tarde se prolongó con diversas festividades hasta el 25 de diciembre. En las Saturnalias se rendía homenaje a Saturno, dios agrícola de la siembra y la cosecha, y se relacionaba esta festividad con la renovación de la luz y la llegada del año nuevo. El día señalado se celebraba un sacrificio en el templo de Saturno y a continuación un banquete público. Seguidamente, además de hacerse regalos en privado, tenían lugar fiestas sin fin y un ambiente de carnaval que lo llenaba todo. El 21 de diciembre, el nacimiento del dios Sol, donde había mucha bebida, fornicación y el intercambio de regalos como parte de la celebración. Esta fiesta entera se llamaba Dies Natalis Solis Invictus, o nacimiento del sol invicto. Nacimiento del dios Sol, Baal. En todas las culturas es el día 25 de diciembre. La adoración del dios Sol se realizaba los domingos. Fue liderada, adivinen por quién, por Constantino, emperador de Roma, que fue quien convocó el primer concilio de Nicea en 325. Este Constantino fue el que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Constantino llamó a la deidad del sol, Sol Invicto, mi compañero. Su edicto del año 321 legisló que el venerable día del sol, domingo, Sunday en inglés, fuera día de descanso. Y así es como empezamos a cambiar, primero el día de descanso, luego ligamos una fiesta pagana que dice relación con el descanso y que fue ordenado en honor al sol y no en honor a Jesucristo. Jesucristo, queridos, para vuestro conocimiento, en realidad nació en tabernáculos o Sukkot, una fiesta santa, que se da entre septiembre y octubre. Este cálculo se puede hacer gracias al nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque en la Biblia está descrito quién era el padre de Juan el Bautista. Era el sacerdote Zacarías, y de acuerdo a los servicios que estos sacerdotes tenían en el templo, es que se llega a una aproximación de la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No a una fecha exacta, no al día preciso, pero se estima, se calcula, y es muy probable, entendiendo que las fiestas santas tienen propósitos claros y que son una demostración del plan de salvación de Dios para la humanidad que se convierte a Él, entendiendo aquello, es muy probable que haya nacido dentro de la fiesta de tabernáculos o Sukkot. Fiesta, insisto, que cuando Cristo retorne nosotros vamos a celebrar junto a Él. Los romanos quemaban enormes troncos de yule en honor al dios Sol, Baal. El besarse bajo el muérdago era un rito de fertilidad y de fiestas de fornicación, fiesta de la familia, y estuvo siempre dedicada a la fertilidad, a los solsticios y a la familia. Era una festividad también donde también se recordaba a los ancestros, los amigos ausentes. La mesa donde se celebraba la fiesta se preparaba con esplendor y magnificencia ante la tumba de los parientes fallecidos y priorizando la hospitalidad hacia los forasteros. Los druidas antiguos sostenían sus celebraciones religiosas alrededor de un árbol perenne. De aquí viene el uso del pino. Algunos los llevaban dentro del hogar. ¿Por qué? Porque son pinos que se permanecen siempre verdes. Esos son los árboles perennes. El pino cumple con esa característica. Algunos los llevaban dentro del hogar y les ponían 12 velas alrededor, representando los 12 días de la fiesta de Yule. En el año 350 después de Cristo, el Papa Julio determinó que el nacimiento de Jesucristo debía celebrarse el 25 de diciembre, el mismo día que se celebra el nacimiento del dios Sol Mitra. Él se cansó de luchar contra el paganismo. El Papa Julio se cansó de luchar contra el paganismo. Así que adoptó la filosofía, miren, escuchen bien, de si no puedes vencerlos, únete a ellos. Tomó esta fecha porque en el calendario juliano el solsticio de invierno ocurría en ese día, siendo este acontecimiento festejado por muchos pueblos del hemisferio norte como un nuevo renacer del ciclo de la vida. Por lo tanto, esa era la costumbre de las naciones de alrededor de la iglesia primitiva. Esa costumbre fue adoptada por la cristiandad. Queridos,
Con esto, transgrediendo la instrucción de Dios de no preguntar, de no adoptar por las costumbres que las naciones de en derredor al pueblo de Dios tenían, para aplicarlas en la adoración a nuestro Dios santo. Deuteronomio 12:1 dice: estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas. Está hablando claramente. Nuevamente, no necesitamos mucha teología, no necesitamos hermenéutica ni ninguna preparación académica para entender que Dios se está refiriendo a las instrucciones, a las leyes que Dios ha establecido para su pueblo. Estos son los estatutos y derechos que deben tener ustedes mucho cuidado de poner por obra. Todos los días que vivan sobre la tierra, dice. No dicen un tiempo determinado, dice para siempre. Todos los días que ustedes vivan sobre la tierra, estas son las instrucciones que tienen que tener mucho cuidado en poner por obra. Destruiréis, dice, enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso. Estas eran las costumbres, adorar debajo de los árboles. Allí hacían sus altares para los dioses. Y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. La orden es extirpar las costumbres que esos pueblos, las fiestas paganas, las costumbres que ellos tenían de adoración, era extirparlas. ¿Y nosotros qué hemos hecho? La hemos hecho nuestra, lejos de obedecer a Dios. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sigue Deuteronomio 12, verso 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Queridos, todo eso que acaba de mencionar Deuteronomio 12, versículo 4 en adelante, los diezmos, las ofrendas, los primerizos de los animales, las ofrendas voluntarias, todo eso está diseñado por Dios. Todo eso es nuestra forma de presentarle nuestra gratitud a Dios, dentro del diseño divino. Todo lo que esté fuera de ese diseño divino está imitado y tomado de costumbres de alrededor nuestro, de costumbres de un mundo que no conoce a Dios, que no entiende la santidad de nuestro Dios y el propósito que Dios tiene para santificar a su pueblo, para hacerlo especial de entre todas las naciones. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis, insiste, como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece. Era prohibición de Dios hacer lo que a mí me parece mejor. Pero eso ya no se enseña. La ley de Dios ya ha quedado de lado. La instrucción de Dios ya no es importante. Es importante lo que yo siento, lo que a mí me parece mejor. Exactamente lo que Dios prohibía. No haréis como todo, Deuteronomio 12:8, no haréis como todo lo que nosotros hacemos aquí ahora, cada uno lo que le parece. Jueces 17:6 dice: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Jueces 21:25, en estos días no había rey en Israel, insiste, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. ¿Se fijan? Continuamente el pueblo de Israel está haciendo lo que mejor le parece y lo que ellos consideran como recto, como correcto o como bueno. Pero miren lo que dice Samuel, 1 Samuel 15:22. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento o se alegra tanto
con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Le está preguntando al rey Saúl. Está en otro contexto. Sí, es verdad. Está en otro contexto. La cita de 1 Samuel 15:22 está en un contexto muy distinto a la Navidad. Pero es la práctica la que tenemos que entender, queridos. Eso es el contexto para nosotros en nuestros días. La práctica de Israel era llevar presentes, holocaustos. Y Samuel está llamándole la atención al rey Saúl y preguntándole, haciéndole reflexionar respecto de si es realmente más importante para Dios todos esos regalos, todas esas ofrendas que ellos querían llevar, o era más importante obedecer a las palabras de Jehová. Y le responde, ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Porque, escuche bien, como pecado de adivinación es la rebelión. Estos son pecados de los más abominables para Dios, la adivinación y la idolatría. Y el desobedecer lo compara como pecado de adivinación, es la rebelión a la voz de Dios. Y como ídolos e idolatría, el infringir las instrucciones de Dios. Y miren la sentencia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Queridos, la verdad es dura. Hace días atrás decía yo a través de las redes sociales, nos gusta predicar la verdad, nos gusta jactarnos respecto de que predicamos la verdad de Dios, pero cuando nos toca escuchar la verdad de Dios a través del consejo inerrante de la palabra de Dios, entonces ya no nos gusta tanto. ¿Por qué? Porque deja a la luz nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, los deseos de nuestro corazón y cómo están puestos por delante y por sobre el obedecer a la ley de Dios, el obedecer a la voz de nuestro Dios. Y usted dirá, bueno, pero Saúl era rey. Oseas 4:6 dice que Dios olvida a sus hijos, nos olvida tanto a padres como a hijos, por falta de sabiduría, de conocimiento, por olvidar la ley de Dios. Preocupémonos, pongámonos nerviosos, si lo que queremos realmente es agradar a Dios, si lo que queremos realmente es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, habite en este templo, que nuestro cuerpo sea un templo del Espíritu de Dios, queridos, preocupémonos de estudiar, de adquirir conocimiento y no dejarnos arrastrar a prácticas reñidas con las Escrituras. 1 de Pedro 2:9. Con esto los voy a dejar. Vosotros, se está refiriendo a nosotros, quienes hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, sois linaje escogido, real sacerdocio, sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Queridos, las tinieblas nada tienen que ver con la luz de Jesucristo. Las prácticas paganas, las prácticas comunes y corrientes del mundo que nos rodea, nada tienen que ver con la santidad que Dios busca para el pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. El próximo sábado vamos a continuar explicando también qué es lo que representan los distintos elementos que se ven involucrados en la fiesta de la Navidad. Queridos, yo sé que es duro escuchar la verdad de Dios. También a mí me ha dolido escuchar la verdad de Dios. Y sé que cuesta aplicarla en nuestra vida. También a mí me ha costado aplicarlo en mi vida. Cuando vemos la corriente que fluye en una dirección
y la escritura que fluye en una distinta, es muy difícil. Es muy difícil, pero no es imposible. Necesitamos de la dirección del Espíritu Santo para que nos conduzca a la verdad y a la obediencia. Para eso nos ha apartado Jesucristo de entre todas las naciones. Queridos, que Dios les bendiga, que tengan un feliz término de sábado, que tengan una próxima semana bendecida y nos vemos el próximo sábado estudiando, desmenuzando un poco más de la Navidad, fiesta pagana, no escritural, donde no es importante la intención que nuestro corazón o que nosotros queramos darle, sino es importante la instrucción de Dios, el conocimiento que Dios ha entregado, su sabiduría. Que Dios les bendiga.